Padre y Dios de amor, alabado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estudiar nuevamente tu palabra. Te pido, Señor, luz y sabiduría de lo alto y que tú toques nuestros corazones. Estas cosas te pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema de hoy se titula Rescatados y los primeros versículos con los que quisiera comenzar se encuentran en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Deuteronomio 7, versículos 7 y 8 dice así: No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí hay demasiados puntos importantes en estos versículos. Lo primero que nos llama la atención es que Moisés le está diciendo aquí al pueblo de parte de Dios que Dios no los escogió porque ellos fueran mejores que otros pueblos, porque ellos fueron más en cuestión de valor y también en cuestión de capacidades, ni nada por el estilo, ni en cantidad tampoco. Dios no los escogió por ellos ser más que otros. Dios los escogió. En el versículo 8 nos dice, porque Él los amó. Fue por amor. O sea, lo escogió porque Dios es amor, lo eligió. En su amor Dios lo eligió. Ahora, el punto que queremos resaltar en cuanto a lo que es nuestro estudio de hoy es la última parte del versículo 8 que dice que os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí se nos habla de un rescate que Dios obró. Dios los rescató de casa de siervos y los rescató de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y es muy interesante podríamos decir la comparación o podríamos decir el simbolismo de las palabras servidumbre, esclavitud en la Biblia, especialmente en cuanto a lo que tiene que ver con la liberación que Dios obró del pueblo de Israel de Egipto, cuando los sacó de tierra de Egipto. La Biblia constantemente se refiere a esta liberación, a este rescate de la esclavitud literal, ¿verdad? De ser esclavos de hombres, lo utiliza como símbolo de la liberación del pecado. Y también el faraón es un símbolo de Satanás. Y eso lo vamos a ver a continuación. Lo que queremos resaltar aquí es que cuando se nos habla del rescate de casa de siervos, que Dios los rescató a ellos de casa de siervos, no solamente implica que quitó la servidumbre física o la servidumbre material en este mundo a otro pueblo, ¿verdad? De sobre el pueblo de Israel, que estaba por encima del pueblo de Israel. Y no solamente se refiere a Faraón literalmente, cuando la Biblia habla de esta liberación implica algo más. Y tenemos que tener en cuenta que mientras los israelitas fueran esclavos de Egipto, ellos no podrían servir a Dios. Ellos serían esclavos también del pecado, porque estos egipcios no los dejarían servir a Dios en obediencia a Dios. De hecho, cuando Moisés le dice a Faraón, déjanos ir camino de 3 días al desierto para celebrar fiesta a Jehová, Faraón comienza a quejarse y le dice que ellos están haciendo reposar al pueblo, y la palabra ahí reposar es Shabbat, de sábado. Lo está haciendo reposar al pueblo, que Moisés y Aarón estaban haciendo reposar al pueblo, por lo tanto él iba a multiplicar sus trabajos y sus cargas para que no tuvieran tiempo libre. Por lo tanto, a estas personas, al pueblo de Israel se le estaba haciendo muy difícil serle fiel a Dios en cuanto al sábado, que aparentemente Moisés estaba tratando de hacer una reforma
de reformar, ¿verdad?, la vida espiritual de Israel. Y Faraón se está quejando de eso y los aflige aún más y pone más carga sobre ellos. Así que mientras ellos fueran esclavos de los egipcios, ellos no serían libres para adorar a Dios como ellos quisieran. Así que la liberación de los egipcios implicaba la liberación también del pecado, la liberación y el rescate para que ellos pudieran servir a Dios con libertad de conciencia. Un versículo interesante que habla acerca de la esclavitud, como la esclavitud al pecado, se encuentra en Juan 8:34 y son palabras de Jesús. Dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Así que todo el que comete pecado es siervo o esclavo del pecado. Y aquí se nos decía en el versículo anterior que Dios sacó al pueblo de Israel de casa de siervos de la mano de Faraón. Y aquí hay una conexión, ¿verdad? Esto implicaba, como ya vimos, liberación no solamente física, sino también espiritual. Liberación del pecado. Ya ellos no tenían por qué estar sometidos al pecado, porque no había ninguna fuerza externa que les impidiera servir a Dios en integridad. Otro versículo que quisiéramos comentar, simplemente para ver cómo Faraón también es un símbolo de Satanás, se encuentra en Ezequiel 29, versículo 3, y dice, habla y di, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es mi río, y yo me lo hice. Muy interesante este versículo porque no solamente conecta a Faraón, rey de Egipto, con un gran dragón que yace en medio de los ríos de Egipto, y se le llama gran dragón, ¿verdad? Y en Apocalipsis capítulo 12 se nos identifica el dragón como la serpiente antigua, el diablo y Satanás, sino que también nos revela la actitud de Faraón, que dijo, mío es mi río y yo me lo hice. Es decir, el tomar crédito para sí de cosas que no debe tomar crédito. Y esto fue el pecado de Lucifer en el cielo. El atribuirse para sí mismo una gloria que solamente provenía de Dios. Así que es muy interesante ver cómo Ezequiel capítulo 29, verso 2 y 3, conecta o habla del faraón como el gran dragón. Y también quisiéramos recordar que esto no es una excepción a la regla, sino que la Biblia todo el tiempo o muchas veces continuamente conecta a Satanás con los reyes que tienen el poder en la tierra. Por ejemplo, cuando se habla del rey de Babilonia en Isaías capítulo 14, se está hablando a la vez de forma paralela de Lucifer. Cuando se habla del rey de Tiro en Ezequiel capítulo 28, también se está hablando de Satanás, ¿verdad? De aquel ángel que se reveló en el cielo. Y en capítulo 29, que es el capítulo que le sigue, se está hablando de Faraón, rey de Egipto, y también se está haciendo alusión a que este Faraón, rey de Egipto, es el gran dragón. Así que es muy, muy interesante. También en Daniel, libro de Daniel, tenemos referencias a Satanás como el príncipe de Persia. Así que es interesante considerar todas estas cosas. Y cuando se nos dice en Deuteronomio 7:8 que Dios los rescató de casa de siervos y los rescató de la mano de Faraón, indirectamente se está diciendo que Dios los rescató de la esclavitud al pecado y Dios los rescató también de la mano de Satanás, del gran dragón. Deuteronomio 15:15 dice así: y te acordarás que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, te mando esto hoy. Así una vez más se vuelve a recordar que fue Jehová nuestro Dios el que nos rescató, o fue Jehová, el Dios de Israel, el que los rescató de Egipto. También en Deuteronomio 24:18 vuelve y se hace mención de esto. Mas acuérdate que fuiste siervo en Egipto y de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Aquí tenemos nuevamente un recordatorio de que ellos eran siervos en Egipto, siervos al pecado y siervos a los egipcios, y estaban en las manos de
Faraón y en las manos de Satanás, y de allí los rescató Jehová su Dios. También en Primera de Crónicas 17:21 leemos lo siguiente: ¿y qué gente hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiera un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando las gentes de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Y aquí vuelve y se hace mención de que Dios los rescató de Egipto. Dios los rescató de la esclavitud al pecado, Dios los rescató de Satanás, Dios los rescató de la esclavitud a los egipcios y de la mano del faraón. Pero vemos constantemente que es Dios quien hace este rescate, es Dios quien se mueve a rescatar, es Dios por amor, no porque en ellos hubiese algo bueno, sino que es por el amor que Dios tiene para con ellos que los mueve a rescatarlos, pero no los rescata de sí mismo, los rescata de manos del enemigo. La semana pasada estuvimos viendo cómo Dios redime a un pueblo por medio de Cristo para sí. Dios nos rescata para sí, Dios nos retoma para sí, Dios nos retoma consigo. Él quiere volver a tenernos consigo. Y fue por medio de Cristo que nosotros fuimos redimidos, retomados para Dios, como dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Cristo nos rescató para Dios, no de Dios, sino para Dios. Cristo nos redimió, nos retomó. Y aquí vemos cómo el redimir y el rescatar muchas veces se traducen intercambiablemente en la Biblia, porque el concepto es muy parecido. Hay un rescate de donde estamos siendo rescatados, ¿no? Y ese rescate, hasta ahora, según vamos viendo, tiene que ver con el rescate del pecado. Somos libertados, rescatados, retomados del pecado, rescatados del pecado y de la mano de Satanás. Somos rescatados de la esclavitud al pecado y de la mano de Satanás. Leemos también en Salmo 103, verso 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Aquí nuevamente haciendo énfasis en cuanto a la obra de Dios de rescatar al hombre, dice: rescatan del hoyo tu vida. ¿Y quién cava el hoyo sino el mismo hombre? ¿Verdad? Nosotros con nuestras acciones vamos cavando nuestra propia tumba, y Dios nos rescata del hoyo, nos rescata del sepulcro, nos rescata de la muerte. Él rescata de la muerte nuestra vida y nos corona de favores y misericordias. De hecho, es cuando nosotros vemos sus favores, sus misericordias, es cuando nosotros recibimos la revelación del amor de Dios que comenzamos a ser rescatados de la tumba, ¿no? Salmos 106, verso 10 dice así: y salvólos de mano del enemigo y rescatólos de mano del adversario. Dios salva de mano del enemigo, Dios rescata de mano del adversario. Así que el rescate de Dios es un rescate que Dios obra por medio de Cristo de manos del enemigo, de manos del adversario. La salvación es la salvación de Dios salvándonos del enemigo, salvándonos y rescatándonos del adversario. Salmo 136, verso 24, vuelve y hace énfasis en este punto, dice: y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. La salvación, el rescate, es un acto de misericordia de parte de Dios. Es un acto de misericordia. También Jesús dijo lo siguiente en Mateo 20, 28: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí nos vamos adentrando, ¿verdad?, más bien en la obra directamente de Cristo Jesús en su encarnación. Dice que Él vino no para ser servido, Él no vino para poner una servidumbre a nadie, sino que Él vino para servir. Él vino para servir. A diferencia del reino de Satanás y de los reinos de este mundo que establecen servidumbre y esclavitud, Cristo no establece ninguna servidumbre y ninguna esclavitud, sino que
Él no pretende que se le sirva, Él pretende servir. Él quiere servir. Él lo que hace es servir. Él solamente sirve Él. Él no vino para ser servido, sino para servir. Y tenemos que recordar que la obra de Cristo tenía que ver con revelar el carácter de Dios a los hombres, tenía que ver con presentar los principios del reino de Dios al mundo. Así que si Cristo no vino para ser servido, sino para servir, tenemos que considerar que el reino de Dios no es un reino de siervos a quienes Dios sujeta o somete, sino que es un reino de hijos a quienes Dios sirve. Mire qué interesante, dice que Cristo vino también para dar su vida en rescate por muchos. Así que Cristo vino para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y esos muchos quiénes son? ¿Solamente algunos? ¿Algunos que son más valiosos que otros? ¿Algunos que son menos malos que otros? ¿O Cristo murió por todos? ¿Qué nos dice Primera de Timoteo 2:6? Primera de Timoteo 2:6 dice: el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos para testimonio en sus tiempos. Así que Cristo se da a sí mismo en precio de rescate por todos. Cristo da su vida en rescate por muchos, significa que da su vida en rescate por todos. Esos muchos son todos. Cristo dio su vida para rescatarnos a todos. ¿Y para rescatarnos de qué? Inicialmente vimos que el rescate al que se hace alusión cuando Dios rescató al pueblo de Egipto de casa de servidumbre y de la mano de Faraón, es un rescate que implica rescatar al pueblo de la esclavitud al pecado y rescatarlos también de las manos del enemigo. Y la Biblia constantemente refuerza este punto, como ya vimos en muchos versículos o en varios versículos, no todos, porque como les dije, este estudio de hoy es más corto. Pero vemos que Cristo y la sangre de Cristo y la obra redentora de Cristo tiene que ver con rescatarnos del pecado. Vamos a seguir viendo y vamos a ver bueno, no vamos a adentrarnos tan profundamente cómo es que esto ocurre, pero sí queremos resaltar el hecho de que la muerte de Cristo, Cristo muriendo por el hombre, Cristo viniendo para dar su vida en rescate por muchos, implica Cristo viniendo no para rescatarnos de lo que Dios nos haría, sino para rescatarnos de nuestros propios pecados, para rescatarnos de manos del enemigo. El rescate implica el retomarnos para Dios, como mencionamos ya en temas anteriores y hicimos referencia ahorita de Apocalipsis 5:9. Cristo nos redime para Dios, nos rescata para Dios. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice así: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación. Hasta de nuestra vana conversación hemos sido rescatados. ¿Por medio de qué? ¿O con qué fuimos rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo. Así que el sacrificio de Cristo nos salva de nuestra vana conversación. Es decir, nos salva de tener pensamientos vanos, porque la conversación es simplemente la expresión de lo que está en nuestra mente. Somos salvos de nuestros pensamientos vanos. Y ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros expresamos, tenemos conversaciones vanas, es porque lo que tenemos en nuestra mente es vanidad. Y la sangre de Cristo nos salva, nos rescata, nos redime de nuestra vana conversación, nos redime de nuestros vanos pensamientos, de la vanidad que hay en nuestra mente. También en Tito, capítulo 2, verso 14, leemos: que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí vemos que Cristo se da, nuevamente el sacrificio de Cristo. Cristo se da por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad, para rescatarnos del pecado. Ahí vemos cómo el rescate no es un precio que Cristo le paga al Padre
para que nosotros quedemos libres, sino que Cristo nos redime de toda iniquidad, nos redime de la iniquidad, nos redime del pecado, nos rescata del pecado, nos rescata de la esclavitud al pecado, nos rescata de manos del enemigo. Y rescatándonos de la esclavitud al pecado, y rescatándonos de nuestros vanos pensamientos, y rescatándonos de nuestras vanas conductas, rescatándonos de nuestros malos caminos, entonces Cristo puede limpiarnos y hacer de nosotros un pueblo propio. Hebreos 9:28 dice lo siguiente: así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salud, o para salvación, como dirían algunas otras versiones. Hebreos 9:28 nos presenta algo bien interesante. Dice que Cristo fue ofrecido, ¿para qué? Para agotar los pecados de muchos, para poner fin al pecado, para poner fin al pecado. Interesante que Daniel capítulo 9 nos presenta que Cristo haría cesar el sacrificio y la ofrenda. La muerte de Cristo en la cruz no solamente pondría fin al ritual simbólico de los sacrificios y las ofrendas, sino que también pondría fin y pone fin a lo que representaban esos sacrificios. La crucifixión día tras día del Hijo de Dios, que nosotros como pecadores hacemos cada vez que pecamos. Cada vez que pecamos volvemos a crucificar a Cristo y los ponemos a vituperio, como nos dice también Hebreos capítulo 6, verso 6. Entonces, Cristo siendo ofrecido para agotar nuestros pecados, para acabarlos, para que llegue a un momento en que dejemos de pecar, implica una obra no meramente legal, no meramente por escrito, ¿verdad? No meramente en cuestión de los libros. Esto está hablando acerca de una obra donde la muerte de Cristo en la cruz realmente hace que el hombre deje de pecar. Y no es eliminando lo que es el pecado, sino más bien haciendo que el hombre deje de pecar. Esta obra la hace Cristo en la cruz. ¿Cómo? Eso será en otros estudios que lo explicaremos. Pero lo que estamos viendo es que realmente el sacrificio de Cristo nos rescata del pecado, nos rescata de crucificar una y otra vez al Hijo de Dios, porque vemos por medio de la cruz, vemos lo que hacemos, vemos lo que le hemos hecho al Hijo de Dios, vemos lo que está en el corazón del hombre hacerle al Hijo de Dios, vemos lo que está en el corazón de Dios de amar tanto al hombre que entrega a su Hijo por el hombre. Vemos el corazón de Cristo entregando su vida, vemos el corazón de un hijo que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de glorificar a su Padre y salvar a sus hermanos. Vemos también la malignidad de Satanás y también la malignidad de nuestros propios corazones. Todo eso lo vemos a la luz de la cruz, pero como les dije, es motivo de estudio más detallado más adelante, ¿no? Que llevaremos más adelante. Isaías 53:5 nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí se nos presenta que nuestros pecados, nuestras rebeliones, muelen y hieren al Hijo de Dios. Él es herido por nuestras rebeliones, Él es molido por nuestros pecados. O sea que la cruz, la experiencia de Cristo, el dolor de Cristo, es a causa de nuestros pecados y de nuestras rebeliones. Y el castigo de nuestra paz, que fue sobre Él o está sobre Él, el castigo de nuestra paz. ¿Qué implica esto? Que ese sufrimiento de Cristo llevar nuestros pecados y ser molido por ellos, es el castigo para nuestra paz, no para la paz de Dios, sino para nuestra paz, para que nosotros tengamos paz. ¿Y qué nos está revelando esto? Que la cruz de Cristo también nos pacifica, que a quien está pacificando la cruz de Cristo no es a Dios, es al hombre.
El hombre es quien entró en enemistad y el hombre el que necesita tener nuevamente la paz en su corazón. Colosenses 1 del 20 al 22 nos dice así: y por él, hablando de Cristo, Dios por medio de Cristo, ¿verdad? Y Dios por medio de Cristo, reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Estos versículos son muy reveladores. Estos versículos nos dicen que Dios por medio de Cristo reconcilia a sí mismo todas las cosas, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en el cielo. La sangre de la cruz de Cristo, la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, pacifica, pone paz en el corazón del hombre y aún también en el corazón de los ángeles, porque los ángeles mismos que estaban en el cielo no estaban hasta la cruz, no habían visto una revelación tan clara acerca del amor de Dios y tampoco habían visto una revelación tan clara del enemigo y de lo que hace el pecado. Y por medio de la cruz, Dios reconcilia, pacifica tanto las cosas que están en la tierra como lo que están en el cielo. Por eso los seres que adoran, ¿verdad?, al que está sentado en el trono y al Cordero, en Apocalipsis 5:9 dice, porque nos redimiste para Dios. Dice, nos redimiste, nos rescataste, nos retomaste para Dios. Así que esos seres que declaran eso también se consideran redimidos y unen sus cánticos junto con los redimidos para reconocer el rescate que Dios obró no solamente por nosotros, sino también por ellos, porque que ellos fueron puestos sobre una plataforma segura al conocer verdaderamente el amor de Dios y también conocer, ¿verdad?, viendo la historia de este mundo, lo que el pecado hace y viendo lo que el pecado le hizo a Cristo en la cruz del Calvario. Así que lo primero que queremos resaltar es eso de estos versículos, que Dios es quien pacifica al hombre. Y vemos que el hombre que necesita ser pacificado, porque se nos dice que nosotros éramos los que éramos enemigos en nuestra mente. Y Dios nos ha reconciliado por medio de Cristo, por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así que la cruz de Cristo literalmente, cuando es comprendida, literalmente nos limpia. La cruz de Cristo, cuando es comprendida, literalmente nos salva, nos rescata y nos hace sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Y es interesante también que este rescate es del pecado. Me llamó mucho la atención este versículo de Santiago 5:20. Bueno, primero voy a leer Mateo 1:21, ¿verdad? Hablando acerca del Mesías que vendría. El ángel dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La salvación es del pecado, el rescate es del pecado, la redención es del pecado y del enemigo, ¿no? Que utiliza el pecado como instrumento para introducir la muerte. Santiago 5:20 dice así: sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Y yo he leído este versículo muchas veces, pero por alguna razón este versículo me tocó de manera distinta, porque define la salvación y el perdón de pecados de una manera muy interesante, ¿no? Dice que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Cuando una persona, cuando alguien, siendo utilizado por Dios, específicamente Jesucristo, siendo el instrumento por el cual Dios nos rescata, cuando un pecador se convierte de su error o del error de su mal camino,
entonces está siendo salvo de la muerte, porque como vimos en el estudio de la semana pasada de la redención y lo que implica redimir, vemos que, que la muerte misma el pecado mismo engendra la muerte, que el pecado paga con muerte, que el pecado una vez concebido engendra muerte, que el aguijón de la muerte es el pecado, aquello con lo que pica, con lo que nos alcanza y nos inyecta su veneno en la muerte, es el pecado. Si no hay pecado, la muerte no tiene parte en nuestra vida. Por eso se nos dice que el que hace convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte. Y si Cristo nos salva de la muerte, es porque Cristo y su obra implica convertirnos o hacernos convertir del error de nuestro camino. La muerte de Cristo en la cruz nos rescata de nuestro pecado, nos rescata del error de nuestro camino y cubre multitud de pecados porque hubo un cambio. Y esto es lo que presenta Ezequiel en el capítulo 18, diciendo que si una persona es justa, pero se aparta de su justicia, él morirá. Pero si una persona es injusta, pero se apartare de su injusticia, él mismo vivirá. Cristo vino para agotar los pecados de muchos, para salvarnos, para limpiarnos, y todo esto lo hace por medio de aquello que la cruz revela acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, revela acerca del enemigo que todos tenemos en común. Y lo que quiero resaltar de esto es que la obra de Cristo en la cruz del Calvario no nos rescata de Dios, ni de lo que Dios nos podría hacer. La obra de Cristo, la cruz del Calvario, nos rescata del pecado y de lo que engendra el pecado, del fruto del pecado. De eso es lo que nos rescata la obra de Cristo. Cristo nos salva de la muerte. Cristo nos salva del enemigo. Cristo nos salva de la esclavitud al pecado que eventualmente ha de producir muerte en nosotros. Cristo nos salva del error de nuestro camino. La muerte de Cristo en la cruz nos salva de nuestros vanos pensamientos y de nuestras vanas conversaciones. Todo eso y más hace la cruz de Cristo por cada uno de nosotros. La cruz de Cristo no pacifica a Dios para que nos reciba. La cruz de Cristo nos pacifica a nosotros para que recibamos a Dios. Y yo espero que ese sea nuestro deseo en esta mañana. Te invito a orar. Padre y Dios del cielo, gracias por tu palabra y gracias por las cosas que podemos aprender de ella. Pedimos que nos sigas dando luz y que prosigamos a conocerte, Padre. Continúa con nosotros siempre y que este conocimiento de la cruz de Cristo y el rescate que tú has obrado por medio de la misma permanezca constante y presente en nuestras vidas. Bendice, Señor, a todos aquellos que consideran estos versículos que hemos compartido y estos pensamientos y guíalos. Gracias porque nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén.